Onda Cero Navarra. Muy buenas tardes. Retomamos hoy en Onda Cero la colaboración que mantenemos desde hace ya varios años con la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza. Lo hacemos con un cambio horario. Hasta ahora nos encontrábamos cada 2 miércoles a la 1:15 de la tarde. A partir de ahora nuestra cita será también quincenal, también los miércoles, pero a esta hora, cuando pasan unos minutos de las 7. Ya saben también quienes habitualmente nos siguen que Eusko Ikaskuntza nos propone siempre diferentes e interesantes temas, asuntos relacionados con la cultura, la música, la danza, con nuestras tradiciones y también con nuestra historia. Por cierto, que aprovecho para decirles que completaremos este espacio hasta las 8:20 de la tarde con unos minutos dedicados a las artes plásticas, a las exposiciones que ahora mismo están en nuestra comunidad con Idoia Altavil. Hablábamos de las propuestas que nos hace cada 15 días Eusko Ikaskuntza, de propuestas relacionadas con nuestra historia, y ese es el caso de hoy, ya que nos acompaña en los estudios de Onda Cero el historiador Vicente Serrano Izco. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hablaba yo de nuestra historia. Yo no sé si realmente existe ese concepto o si se puede hablar de nuestra historia o cada uno tiene el suyo propio. Bueno, todos hablamos al final de nuestra historia, aunque hablemos de una historia lejanísima, dicho de una manera hasta un poco filosófica si se quiere. Nadie ve la historia desde otro sitio que desde donde está y desde la época en que está. El esfuerzo que hay que hacer es intentar situarse en aquel otro contexto, ¿no? Pero efectivamente hablar de la historia es hablar de nuestra historia en su sentido más amplio e incluso en su sentido más estricto también. También es verdad que la historia es distinta según quien la escriba, y aquí tenemos a un escritor de historia, ¿no? ¿Cómo podemos o si se puede llegar a conocer realmente qué pasó en un determinado momento? ¿Se puede llegar a saber la historia real? Bueno, si es difícil llegar a un consenso sobre lo que pasó ayer mismo, sí, en esta misma ciudad, por ejemplo, entre las diferentes visiones, podemos pensar lo difícil que es llegar a un consenso sobre un periodo histórico de hace siglos en cualquier sitio, y en nuestro territorio también, ¿no? Pero evidentemente hay unas metodologías. Hay ya un camino andado con unas metodologías por las cuales se puede intentar discernir entre lo que es pura hipótesis de lo que son hechos siempre interpretables, por supuesto, etcétera. Me imagino que las dificultades con las que se encuentra un historiador son muchísimas, de diferente signo, porque sabemos que normalmente la historia la escriben a los que llamamos los ganadores, ¿no? Los vencedores, el poder al fin y al cabo también, ¿no? Es difícil conocer la historia de los perdedores y yo no sé con qué dificultades se encuentra un historiador cuando quiere conocer todas las versiones, ¿no? Todos los sucesos. Efectivamente es difícil, y por eso lo que hay que hacer es saber interpretar los datos que quedan ahí, y que los datos escritos la mayoría de las veces, o incluso monumentales, etcétera, suelen ser por parte de los vencedores, efectivamente. Pero toda medalla tiene su otra cara, ¿no? Y entonces también a través de los propios discursos de los vencedores y de otros muchos documentos que no son discursos, sino que pueden ser pleitos judiciales, que pueden ser datos de, de nacimientos, de bodas, etcétera, de funciones, de testamentos, etcétera. A través de muchos de esos documentos se pueden encontrar efectivamente la vida, qué tipo de vida, podemos acercarnos a intuir qué tipo de vida llevaban, pues, los vencedores, no solo los vencedores, también los perdedores, y, en fin, la gente normal que quizás no tenía condición ni de ser perdedor ni de ser vencedor. Sí, ni de ser parte de la historia, ¿no? De alguna manera, o de ser protagonista también de la historia, de estar dejando ahí una huella. Supongo que son muchas horas al final de investigación las que hay detrás de cualquier publicación, detrás de cualquier trabajo. Son horas y horas de investigación, de bucear y de interpretar, ¿no? Efectivamente, es un trabajo
pues de hormiguitas, que se suele decir, ¿no? Trabajos de ratón de biblioteca, que se suele decir también, en fin, de arañar en archivos, de quitar el polvo, de levantar polvo de documentos, de encontrarlos a menudo donde menos esperaban, etcétera. Es una dedicación muy sistemática y que exige mucho esfuerzo. Y quizá más cuando uno quiere conocer pues la historia de los que no estaban ahí arriba, que son los que dejaban escritas las cosas, ¿no? Efectivamente, aparte de la labor de documentación está la labor de interpretación, intentando ser lo más, en fin, lo más metodológicamente lo más, no voy a decir neutro, porque no se puede ser neutro, pero sí lo más sistemático posible y lo más abierto posible a diferentes interpretaciones. Las fuentes para un historiador, igual que para un periodista, son sin duda esenciales, y según cuáles se elija o cuáles se elijan, pues las conclusiones también son unas o son otras. Evidentemente, ahí se suelen producir muchas trampas, a menudo inconscientes y a menudo también conscientemente. Es decir, alguien va a buscar una idea que ya tiene preconcebida y tiende a olvidarse de aquellos documentos que un poco chocan con esa idea preconcebida que tiene. Eso se da mucho entre los historiadores, aunque yo me imagino que mucho más se da inconscientemente, por pura inercia, va uno con una idea preconcebida y no acaba de encontrarle sentido a un documento que ha encontrado allí, y a lo mejor pues dice, pues no tiene importancia, o lo olvida, y resulta que viene otro y dice, hombre, precisamente aquí está la clave. Esto era lo que yo quería, ¿no? Lo que yo buscaba, ¿no? Ahí está la labor de cada uno, ¿no? Que al final es diferente, la de unos y la de otros. ¿Qué nos enseña la historia? ¿Por qué o qué se puede aprender del pasado? Es conocida la frase, ¿no? La historia maestra de la vida. En fin, yo no creo tanto en eso, ¿no? Pero indudablemente analizados puntos, en fin, aspectos, etcétera, por lo menos si sirviese para que no se repitiesen demasiadas cosas. Pero parece que no aprendemos mucho, ¿no? Pero en cabeza ajena no se suele aprender mucho. Da la impresión de que uno dice, bueno, no sé, cualquier barbaridad de las que ha ocurrido a lo largo de la historia, uno piensa, esto no hay que volver a repetirlo, pero va y resulta que se repite, ¿no? Que no aprendemos. Se suele decir también que tropezamos 2 veces con la misma piedra y a lo mejor muchas más, ¿no? De 2. Efectivamente, hay quien dice que esa es una de las grandes capacidades humanas, la de tropezar varias veces en la misma piedra. Sí, sin duda. Es una habilidad que tenemos muy bien, la tenemos muy bien arraigada, ¿no? En nosotros mismos. Se ha hablado mucho, ¿no? Sé, en meses pasados, años pasados, sobre el tema de la memoria histórica, por ejemplo. Hay quien parece que quiere olvidar, hay quien parece que quiere recordar. La historia también tiene que estar ahí, ¿no? El recordar de dónde venimos nos tiene que servir para algo. Indudablemente. El hombre no sería persona sin memoria personal, y colectivamente también una sociedad necesita tener una memoria colectiva, todo lo controvertida que se quiera, todo lo interpretable que se quiera, habrá que compaginar interpretaciones, etcétera, pero hace falta tener una memoria. Y desde luego el tema de la memoria histórica y la postura de aquellos, de parte por lo menos de los, porque hay gente que quiere olvidarlo, evidentemente, digamos casi como terapia, ¿no? Sí, pero hay ser. Otra gente, lo cual también es perfectamente explicable. Sí, respetable por completo, lógicamente. Pero hay otra gente que quiere olvidar porque le interesa olvidar, efectivamente, porque realmente no acaba de rechazar aquello que ocurrió. Lo sangrante que ocurre es que los que fueron víctimas de aquello, los que hoy día se sienten herederos de aquellas víctimas, necesitan recuperar esa memoria, necesitan rehabilitar su propia memoria y necesitan, rehabilitarse como personas con un sitio en una sociedad. Entonces es sangrante el pretender olvidar por ideas políticas, el pretender cerrar la memoria histórica de aquellos años. Hablamos en el caso de la memoria histórica de la época de la Guerra Civil Española, pero bueno, hablamos de la memoria en general también, ¿no? De que al final uno es lo que es ahora por lo que sus antepasados han hecho, ¿no? Y por dónde han estado y por lo que ellos han vivido, ¿no? Al final, si cada uno de nosotros buceamos en nuestra propia historia, pues nos encontraremos que estamos aquí en este lugar y en este momento porque los anteriores hicieron lo que hicieron, ¿no? Fuera lo que fuera. Así es. Todos cambiamos personalmente y colectivamente, todos cambiamos con el paso del tiempo, pero precisamente en ese concepto de cambio está también la continuidad. Es decir,
sabemos que somos nosotros los que cambiamos. Ese nosotros está ahí. Claro. Vicente Serrano Izco es autor, entre otras obras, de una titulada Navarra, las tramas de la historia, escrita inicialmente en euskera, si no me equivoco, y creo que además como un poquito por necesidad, porque Vicente también es profesor de instituto y se encontraba con poca bibliografía en euskera. Sí, efectivamente, poquísima. Estuve muchos años recopilando una serie de informaciones, de trabajos de otros. Yo no soy investigador, soy profesor y en ese sentido me considero más divulgador, ¿no? Efectivamente, durante muchos años tuve que ir recogiendo materiales elaborados por otros historiadores, sea divulgadores, sea investigadores, etcétera, y que constituían fichas de trabajo. A través de varios años me di cuenta que esas fichas de trabajo podían constituir, reconvertidas, reescritas, reelaboradas, podían perfectamente constituir un libro de historia de Navarra con una visión, bueno, no sé, quizás luego hablaremos un poco de con qué visión está hecho, ¿no? Pero sí, es un libro surgido a partir de esos materiales hechos en la clase, pero no, desde luego no es un libro de texto, es un libro para que cualquier persona lo pueda leer. ¿Ha cambiado el panorama de bibliografía escrita en euskera en estos años? Hombre, va encontrando más material, ¿no? Va más, no en vano, pues bueno, ya hay un mundo universitario que lleva ya unos años de recorrido y otras instituciones como Escuela Escucha mismo, en fin, que van elaborando documentación. Y sí, hoy día la bibliografía, quizás no tanto en libros, que también, más quizás en artículos de investigación, etcétera, es más rica. Tienen más donde buscar también los profesores, ¿eh? Voy por un inciso, esa faceta de profesor, ¿hay interés en la gente joven en conocer la historia? Bueno, no en todos, evidentemente, eso como ocurre en todas las cosas, pero según cómo se presente y según qué temas se presenten, pues te encuentras con sorpresas, te encuentras con alumnos y alumnas que al principio un poco reticentes y luego pues van entrando. Claro, la manera de contarla cambia muchísimo, ¿no? Quiero decir, el hecho de ver un tocho de libro que te lo tienes que estudiar y tal, ya de por sí supongo que causa rechazo, pero si te la cuentan de una manera amena, y es posible contar la historia de una manera amena. Sí, de una manera que enganche al alumno o la alumna, que ellos mismos se vean capaces de que pueden pensar por sí mismos en cosas que antes les parecían extrañas o absolutamente ajenas, de poder relacionar con vivencias que hayan podido tener en su familia, en fin. Volvemos al libro. Está traducido también al castellano, ¿eh? Primero surgió en euskera, pero tenemos aquí además encima de la mesa la traducción al castellano, un libro yo creo que precioso, muy bien editado, con muchísimas fotografías, muy ameno, parece, así. Navarra, las tramas de la historia. A grandes rasgos, ¿qué tramas tiene la historia de Navarra? Porque claro, todo no nos da tiempo a contar, ¿eh? Toda historia al final es una trama. Es una especie de gran tapiz con una trama de hilos, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, yo el título ese de Tramas de la Historia, el subtítulo de Tramas de la Historia lo he puesto precisamente porque la primera línea del libro, en el prólogo, digo que no sé lo que es Navarra y que no sé lo que es la historia de Navarra. Decir, empezamos bien. Está tan discutido, está tan controvertido el territorio al que nos referimos al hablar de Navarra, que realmente por eso le puse las tramas de la historia. Es decir, yo decidí que este libro no iba a ser la historia de la Alta Navarra, actualmente de la Comunidad Foral de Navarra, sino que como es una historia total, digamos, desde la prehistoria hasta hoy, pues a lo largo de la historia el término Navarra ha abarcado muy diferentes territorios. Entonces, en cada época histórica se hace la historia de la Navarra que correspondía a aquella época histórica. Cada vez se va reduciendo más hasta el siglo XX, en fin, a partir del siglo XVII, y entonces eso es lo que trató Navarra, y cómo toda una serie en esa trama, digamos, de un gran tapiz histórico, esa metáfora, cómo los hilos se van entrecruzando y se van también deshilachando el tapiz de alguna manera, y va quedando un terreno cada vez más reducido al que nos referimos actualmente con el término de Navarra. Claro, porque ha habido otras Navarras. A lo largo de la historia. Y lo hay, hoy se habla de dos Navarras, ¿no? La Alta Navarra y la Baja Navarra.
Navarra, así es, exactamente. Desde la prehistoria hasta nuestros tiempos. Es ambicioso esto. Sí, es un libro sinóptico de síntesis, que está planteado, por una parte, explicaciones muy sinópticas, muy de síntesis, de diferentes periodos, etcétera, que en su conjunto parece que hay una unidad, una continuidad, y luego, por otra parte, un montón de ilustraciones, sean fotografías, sean árboles genealógicos, sean mapas históricos, sean ejes cronológicos, dibujos también, etcétera, las cuales se utilizan para profundizar en algunos aspectos que en la síntesis, pues lógicamente no se puede profundizar, sino simplemente apuntar, ¿no? Sino simplemente apuntar. Y entonces cada ilustración tiene unas explicaciones más largas de lo habitual, en las cuales se intenta profundizar en aquellos aspectos concretos. De tal manera que la lectura pretende crear un tipo de lectura que no tenga por qué ser leer el libro desde el principio. Sí, desde la primera página hasta la última de tirón. Cualquiera puede abrir por cualquier página, o puede mirar al índice y decir, a ver, me interesa en este siglo, a ver cómo estaba esto, ¿no? Claro. Y tranquilamente puede leer eso, que ya tendrá referencias a épocas anteriores y a épocas posteriores, pero en principio es para leerlo tranquilamente, consultarlo en casa y no tener que someterse a una lectura pues como una novela, porque la historia evidentemente no es una novela. No es una novela. Bueno, no sé cómo verán también aunque sea una narración. Sí, los historiadores, este auge de la novela histórica, ¿verdad? Que a veces, no sé si os pone un poco los pelos de punta a los historiadores. Bueno, no está mal, no está mal el espíritu con que se suele pretender hacer novela histórica por parte de autores, digamos, que se lo toman un poco más en serio. Es decir, bueno, pues un intento de revivir o a dar vida a un cuadro del pasado, etcétera, a un cuadro del pasado, ¿no? Lo que ocurre es que hay mucho bestsellerismo en eso, y mucho afán de hacer. Y el rigor no sabemos, ¿no? No se sabe siempre hasta qué punto. Luego hay mucha novela histórica de tesis, es decir, para intentar defender una postura política X vista desde hoy, etcétera. En fin, hay de todo como... No está mal desde el punto de vista de que hay muchísimas personas que se acercan a los libros. Efectivamente. Por lo menos leen, aunque sea sin novela histórica, hay de calidad también, sin ninguna duda. En todos los géneros hay novela de calidad y novela, pues... que no es de tanta calidad. ¿Qué le vamos a hacer? De todo hay. Dejamos entonces que este libro puede ser un libro perfectamente para leerlo de tirón, o si no como un libro de consulta del que podemos tirar si nos interesa un periodo concreto, un momento concreto de la historia de Navarra. Yo he leído que Vicente Serrano intentaba evitar la tradicional visión nacionalista española de la historia de Navarra y también su equivalente a Berchale. Sí, no cabe duda que el libro ataca más, de alguna manera, sin discurso político, no hay un discurso, digamos, polemista, pero con los datos y con la ordenación de los datos y los planteamientos, indudablemente golpea más a la visión más hegemónica, que es la visión tradicionalista y nacionalista española. Pero lo que no pretende es elaborar frente a esa otra visión también igualmente ideologizada, que es una visión nacionalista vasca, ¿no? Pero hay algunos puntos, algunos mitos de la visión nacionalista vasca que se critican, y hay muchos más mitos de la visión nacionalista española que también se critican, ya digo, no a través de un discurso polémico, sino a través de una exposición de los datos y de una reinterpretación de los datos. Y de todas maneras, lo que sí hago, y sobre todo eso en los textos de las ilustraciones aparece más claramente, es citar a diferentes autores, representantes de diferentes tendencias, y ponerlos juntos y que el lector vea y decida qué es lo que le parece más sensato, ¿no? En ningún caso hay intención de crear polémica con este libro, no, hubiera hecho otro tipo de libro. Claro. Hubiera hecho otro tipo de libro. Sino que el lector se haga preguntas e intente encontrar las respuestas, ¿no? De hecho, muchos de los capítulos son preguntas. Muchos de los títulos de los capítulos son preguntas. Preguntas que espero que encuentren respuesta, ¿no? O por lo menos que el lector analice cosas y que el lector vea. Analice y saque sus propias conclusiones de todo ello, ¿no?
Supongo que es difícil también condensar en un libro tanta historia. Es muy difícil y de hecho... Y eso que es un libro hermoso, de grande, vamos. Es muy difícil, pues hay en muchos párrafos, en las explicaciones sinópticas o en las explicaciones de los cuadros, etcétera, de las ilustraciones, pues hay que amontonar muchos datos, a veces muchos datos, muchas fechas, que pueden hacer a veces un poco pesada la lectura, ya te digo, si no se toma con calma. Sí, sí. Hay que, la idea es que cada cual no tenga por qué leérselo de arriba abajo, sino que, en fin. Pero el esfuerzo de síntesis es tremendo, claro, para no dejarse nada fuera, nada importante, nada que uno realmente cree que tiene que estar en esas páginas, ¿no? Es complicado. Y dejar la visión política también a un lado, porque Vicente Serrano ha sido también candidato, por ejemplo, por Nafarroa en las dos últimas elecciones, candidato al Senado. Es difícil también dejar ahí a un ladito lo que uno piensa o sus convicciones políticas. Hombre, eso siempre teñirán lo que uno estudia, lo que uno expone. Al final es imposible del todo, ¿no? Siempre lo teñirá, pero sí que a mí me parece positivo hacer el esfuerzo por abrirse también a otras hipótesis, a otras interpretaciones y sin necesidad de tener explícitamente que pronunciarte por unas o por otras, desde luego sí ponerlas en comparación, ¿no? De alguna manera. Y me imagino que estará también aburrido ya a estas alturas, ¿verdad, Vicente Serrano, de que le recuerden aquel episodio famoso de la fuga de Segovia en el que él estuvo, él fue uno de los fugados, ¿verdad? En el año 76, fueron 24 militantes de ETA y 5 catalanes también. Es difícil ser protagonista de la historia, a la vez ser profesor de historia. No sé con cuántos conflictos se encuentra uno en ese sentido. Todos somos protagonistas de la historia, unos más que otros. Los que hayamos podido vivir... Unos podéis salir en los libros y otros no saldremos probablemente nunca. Todos somos protagonistas. Precisamente una de las cuestiones que ya en el siglo XX ya se desarrolló y se sigue desarrollando cada vez, yo creo, con más interés, es hacer ver que los protagonistas de la historia no son solo los grandes nombres, los grandes episodios, sino también los grandes héroes, digamos, anónimos. La masa de... Que somos tantos, ¿no? O son tantos. El nombre de héroes anónimos, ¿no? La historia oral, por ejemplo, la hemos tratado muchísimas veces en este espacio de Eusko Ikaskuntza. Aporta cantidad de cosas, ¿no? Para un historiador. Aporta cantidad de cosas. Tiene que ser tratado los documentos, los documentos orales, de alguna manera. Los documentos orales tienen que ser tratados también. Tienen que ser tratados con el mismo rigor y con la misma metodología. Bueno, con otra metodología más adecuada al tipo de documentación, pero con el mismo rigor metodológico que la documentación escrita. Es decir, cuando alguien cuenta sus experiencias ya sabemos que su propia memoria seguramente le está traicionando, se le están mezclando cosas. Que hay que saber interpretar. Hay que saber interpretar también, hay que saber comparar con otros testimonios cercanos, alejados, etcétera. Pero indudablemente es una fuente de documentación y de interpretación y de saber comprender cosas riquísima. Y que, en fin, es un trabajo muy duro, por cierto. Muy duro. Que exige también muchísimas horas, muchísimos kilómetros. Sí, hay que recorrer muchas carreteras, ¿verdad? Muchas carreteras, pero que es enormemente rica. De hecho, se está haciendo un esfuerzo muy importante por recopilar, ¿no? Ese archivo oral en Navarra, por ejemplo. Aquí han estado personas que están trabajando en ello. El futuro quizá, o parte del futuro de la historia y de lo que se enseñe en las aulas va a estar también ahí, ¿no? Sí, eso se tiene que incorporar toda la documentación oral. De hecho, esa documentación oral que se recoge, cuando se recoge en serie, ya tiene también sus propios protocolos, sus propios sistemas para saber cómo se va a guardar, para que pueda servir a futuros historiadores como documentación también válida, como fuente histórica tan perfectamente válida como cualquier documento histórico escrito, ¿no? Como cualquier documento escrito. Sí, efectivamente. Como posibilidades de trabajo, por ejemplo, para los chavales, yo creo que es algo bastante atractivo, ¿no? Se involucran mucho más. Claro. Los chavales se involucran mucho más. Si ellos mismos pueden hacer remedos de ese tipo de documentación, digamos, de alguna manera, tú les pones una manera de cómo dirigirse al que van a entrevistar, que generalmente suele ser alguien de la familia o alguien muy cercano,
que suele ser difícil hacerles hablar. Todos sabemos precisamente hay que tirar de la lengua. Y que además este tema de la memoria histórica, ya sabemos lo que ha pasado por aquí, en fin, con nuestros abuelos y desde entonces aquí, y hay muchos que prefieren olvidar y entonces les cuesta romper a hablar. Pero se incentiva también a los chavales, ¿no? Se incentivan y realmente hay cosas interesantes, Pues se nos va acabando el tiempo. Nos hemos acercado a este libro, Navarra, las tramas de la historia, de Vicente Serrano Izco. Hemos divagado un poquito, ¿verdad?, sobre la historia en general, gracias a la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, que les recordamos tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo, 43 bis, 3º y 4º D. El horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes, y tienen una página web a la que pueden acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org. Vicente Serrano Izco, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Onda Cero en este primer programa de la temporada. Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición.